Bayona, pongamos en contexto la propuesta que hoy presenta el gobierno versus la que fue aquel acuerdo 05 en aquel consejo directivo presentada por FECODE y aprobada por el Congreso de FECODE máxima instancia. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que esta propuesta fue una propuesta que se construyó en mesas técnicas eh, y que difiere bastante de la propuesta inicial del gobierno nacional. La propuesta inicial planteaba unos estructuradores, perdón, unos articuladores regionales y planteaba que entonces en las 10 regiones que ya existían se tendría unos articuladores que planteaban la participación de un hospital público, de un ente acreditado en la región y de una universidad. A nosotros nos parecía interesante esa propuesta, pero desde el punto de vista técnico requería muchísimo tiempo para su implementación. La clave finalmente de todas las propuestas era que no existiera ánimo de lucro por parte del articulador o de la persona que generara la administración sobre eso. La segunda propuesta que se generó en todas las mesas técnicas, que fue expresada por el Ministerio de Educación en algún momento o sus representantes, era la participación de las EPS, particularmente de Nueva EPS, porque tenía, digamos, las capacidades ya definidas sobre la presencia nacional, sobre la atención de los pacientes, sobre redes de prestación de servicios y demás, pero digamos que fue desechada desde mucho antes, porque FECODE había dejado claro que no se quería la participación de las EPS, pero además la nueva EPS, como ustedes lo escucharon en el informe de la Contraloría, están en una situación bastante crítica. El último informe muestra un déficit de más de $500 millones por parte de Nueva EPS, y había un riesgo muy importante de que los dineros del magisterio, del fondo, del FOMAC, fueran usados para salvaguardar o para hacer de salvavidas a Nueva EPS. Y la tercera propuesta pues fue el fortalecimiento de la fiduprevisora. ¿Cuál era digamos, el eje claro que se había planteado por la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Educadores? Que no se modificara, que no se cambiara la estructura de la Ley 91 del 89, es decir, que se protegiera el régimen especial. En ese sentido, se determinó entonces que se planteaba un articulador único nacional, y para poder hacer que existiera este articulador único nacional, pues necesariamente el único factible era la fiduprevisora, fortaleciendo la gerencia en salud. Eso implicaba sin duda unos cambios profundos en la fiduprevisora, porque todos tenemos claro que parte del gran problema que tenemos actualmente corresponde a la fiduprevisora. Es decir, quien está cuestionada no solamente son los operadores, sino la fiduprevisora como tal. Entonces, para poder mantener la estructura de la Ley 91 del 89, dado que pues el FOMAC es un fondo cuenta, no puede hacer la contratación de manera directa, sino a través de un organismo, y por eso los dineros llegan a una fiducia, y actualmente la fiducia es la Fiduprevisora Nacional, pues hacer que ellas fueran directamente quienes asumieran un rol de articulador para hacer la administración de los servicios y la administración de los recursos. Entonces, en ese momento lo que se planteó fue una solución, que es la transformación de la fiduprevisora, pero con mecanismos que permitieran hacerle vigilancia y control a la fiduprevisora. Es decir, que la fiduprevisora no tuviera el poder oculto
no se le entregara el dinero y después pasara exactamente lo mismo que pasa con los operadores, que no se sabe ni cómo se gasta el recurso, ni cuáles son, digamos, los costos de atención de los servicios de salud. El otro gran eh, premisa sobre la cual trabajamos es sobre mantener el acuerdo 05 dentro del nuevo modelo. En el acuerdo 05 existía, digamos, una progresión o una progresividad bastante importante con respecto a lo que venía y se mejoraba muchísimo algunos elementos de cobertura, de plan de beneficio, y se cambiaba todo el concepto del sistema de salud de un concepto asistencial a un concepto de promoción y prevención. Y en eso sí se logra, digamos que, plasmar todos estos elementos de promoción y prevención en este nuevo modelo. Ahorita hablamos de eso. Y por último, pues que se fortalecieran todos los elementos de participación por parte de la Federación Colombiana de Educadores, de los sindicatos regionales. Entonces, el tercer gran elemento que se plantea allí es que exista participación con capacidad decisoria por parte del magisterio en su modelo de salud y en la administración del modelo de salud. Entonces, allí hay algunos elementos que se han mantenido y eso genera, digamos, unos cambios. Para esto se presenta entonces un modelo que ahorita, si quieres, tienes alguna pregunta con respecto a lo que dije, pero me parece que entonces tenemos que hablar pues de un modelo, una arquitectura territorial, una arquitectura administrativa y una arquitectura de orden prestacional, de red de servicios. Doctor Bayona, preocupación. Se lesiona, se toca, se afecta la ley 91 en la práctica cuando empiece este modelo, ¿sí? Hoy, como está hoy, empieza este modelo, se puede fraccionar la ley 91, que es una ganancia, digámoslo así, un trabajo histórico, una experiencia significativa que ha tenido el magisterio y su familia. 300.000 titulares maestros y con beneficiarios 900.000. Doctor Bayona. Bueno, no, yo creo que en eso hay claridades, o sea, todo el trabajo que se ha planteado eso, con respecto a eso ha sido precisamente para garantizar que la ley 91 del 89 no sea tocada. La ley 91 del 89 es preconstitucional y es, digamos que, unos derechos adquiridos por parte del magisterio. Se mantiene la excepción, la excepcionalidad en la ley 100 y en los proyectos que cursan el Congreso, que pues, están en este momento en cuidados críticos, que es la 339, también se mantenía la excepcionalidad. En este proceso, la gran incógnita era si la participación de la ADRES podría generar alguna dificultad en el flujo de los recursos y que eso desconfigurara el modelo como está planteado en la ley 91 del 89. Así que allí lo que se planteó es que la ADRES no podía ser determinador del gasto y simplemente iba a ser una especie de dispersión de los dineros, pero que el manejo de los recursos seguía en la fiduprevisora y que a través de un convenio interadministrativo se podría entonces plantear la participación de la ADRES, que da unos elementos importantes en vigilancia y control de los dineros a través de auditorías inteligentes, de auditorías concurrentes en algún momento, y de auditorías aleatorias. La ADRES tiene o ha creado en realidad desde gobiernos anteriores y se ha fortalecido en este gobierno en sistemas de inteligencia artificial y de vigilancia de datos económicos y de uso de frecuencias en todo el país, y eso ayuda para hacer una vigilancia, además del resto de las vigilancias que hay que plantear
a este modelo. Una de las situaciones más importantes, y yo creo que es una queja que todos tenemos tanto para el sistema general o como para los regímenes de excepción, es que finalmente se entregan dineros y el seguimiento de esos dineros no es factible porque no hay mecanismos de vigilancia y control que lo permitan. Eso tiene que ver con un sistema de información fuerte, pero también tienen que ver con sistemas de el uso de los datos, de la información para poder hacer el análisis adecuado de qué es lo que está pasando. Es un sistema como el de la ADRES podría, por ejemplo, definir si hay uso de frecuencias inadecuados, si se aumentan o si aparecen patologías que no corresponden al proceso epidemiológico. Por ejemplo, para darles una idea, ¿qué pasaría si de pronto se aumentan el número de pacientes con insuficiencia renal y diálisis en un sitio por fuera de los niveles que corresponde a, al perfil epidemiológico de esa región? Eso implicaría que hay que hacer unas auditorías específicas y eso lo puede detectar a través de las facturas. Claro, se podrían buscar otros mecanismos, pero estas auditorías son auditorías inmediatas, dan señales de alarma frente a eso. Pero en general, el modelo se mantiene, sigue el FOMAC siendo, digamos, la el fondo cuenta a través del Consejo Directivo quien hace la rectoría del modelo. Ahí se incluye obviamente la asistencia técnica especializada del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, un poco porque pues el Consejo Directivo del FOMAC está planteado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y los dos consejeros de FECODE. Y pues ahí en esa estructura, aunque se tengan, digamos, algunos asesores, pues no hay una estructura que conozca sobre el sistema de salud o sobre sistemas de salud. Y por eso sí es importante que en relación exclusivamente al tema de salud, participe el Ministerio de Salud como asistencia técnica especializada, pero que no haga parte de la estructura del FOMAC. Por otro lado, sigue el contrato fiduciario y la fiduprevisora va a ser quien haga la función de administración de los recursos y la función de articulador de la red nacional de los servicios de salud y a su lado un sistema muy fuerte de vigilancia y control en la que se plantea una interventoría a la fiduprevisora, unas interventorías, la participación más específica de Supersalud con inspección, vigilancia y control, con un enfoque de riesgo, las auditorías que se plantean desde la fiduprevisora hacia los prestadores, las auditorías con interventoría externa, contratada es así por la fiduprevisora, para definir el tema de los contratos a los prestadores primarios y al resto de los prestadores complementarios de redes, y las auditorías de gestión de la calidad que son de obligatorio cumplimiento por todos los prestadores de salud en el país. Entonces, en ese sentido se mantiene. ¿Quién no aparece aquí? Los operadores, básicamente. Entonces, el dinero no pasaría, no se dispersaría a los operadores para que ellos hagan la contratación, sino que pasa de la fiduprevisora y ellos hacen la contratación, tanto al prestador primario como a los nodos regionales, o sea, el resto de hospitales y clínicas, y a los centros de excelencia en una red nacional. Tema de lo epidemiológico, porque es un tema científico, atañe realmente en la importancia médica, trasciende pues nuestros estándares básicos de dónde me van a dar la cita, cuándo me van a mandar donde el especialista, cuándo me van a dar los laboratorios, que es la situación doméstica de las bases, doctor. Entonces yo le pregunto a usted, conocedor usted de este sistema, en este momento los informes que se hacen a las RIPS y que se hacen a través de FIATS, registros integrales de atención a salud, sistema de información estadística exclusiva del modelo, no están surtiendo efecto o no los están haciendo los operadores o la fiduprevisora no está haciendo la estadística correcta de estos informes? Yolima, eso es parte de la fragmentación de los sistemas de salud. Pasa precisamente, por ejemplo, con respecto a las EPS en el régimen general.
La información, si es manejada exclusivamente por unos prestadores, por unos operadores o por unas EPS, desde un tema absolutamente privado, pues es una información que queda en sus manos, que pueden manejar ellos, que pueden manipular, y lo que ellos entregan son informes finales, con eso pues se puede justificar cualquier cosa. Esa es una de las discusiones que se tienen con respecto a la suficiencia de la UPC. En realidad, el gobierno nacional no tiene o no tenía hasta este momento un control sobre el gasto que tienen las EPS y, digamos, si informa que existen 500 pacientes con diálisis en tal sitio, pues hay que creerles porque no hay una vigilancia o control específicamente sobre eso. Lo mismo pasa con los operadores en el régimen especial. Es decir, ellos son los que están manejando la información, entregan informes finalizados, pero el análisis, la continuidad de lo que tú planteas con respecto a los registros que se deben hacer en cada una de las patologías definidas, pues no están claras y eso implica, digamos que por lo menos genera un manto de dudas sobre la información que están dando. Pero además, aún así, con la información que están dando, han generado, digamos, indicadores que han venido variando. No es que, digamos, todo el tiempo hayan sido así, pero la mortalidad materno-infantil sí cambió para los últimos 2 años. Enfermedades cardiovasculares cambiaron, la mortalidad por cáncer cambió, las enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoidea, la artrosis, también cambió. Y pues eso es precisamente lo que uno debe evaluar frente a eso. Entonces, lo que sí es cierto es que además de toda esa situación, de todos esos indicadores de salud que le están diciendo, que dan una señal de alerta frente al sistema, no solamente el régimen general, sino al nacional, porque estamos en una situación con respecto a Latinoamérica bastante por debajo de los estándares que veníamos manejando antes de Ley 100. Entonces, me parece que sí es muy importante cambiar la concepción del sistema de salud. Nosotros estamos acostumbrados a acordarnos del sistema de salud cuando nos enfermamos, entonces nos planteamos eso que tú estás diciendo ahora. Bueno, ¿y a dónde voy a ir yo si me enfermo? ¿A dónde voy a que me atiendan? Que es muy importante, eso hay que fortalecerlo, ¿sí? Porque pues allí hay una serie de barreras administrativas, económicas, geográficas que hay que tratar de vencer, pero si no se hace promoción y prevención, los sistemas de salud no son sostenibles. Y eso hay que tenerlo con claridad. Y lo que sí les puedo decir es que la información que dan los operadores con respecto a las acciones de promoción y prevención de salud están muy por debajo del sistema general, que también están muy, pero muy mal. Entonces, pues allí hay que tomar acciones porque lo importante no es que me atiendan cuando me enfermo, sino evitar que nos enfermemos eh, todos los colombianos, pero en particular en este caso, los afiliados del FOMAC. Si en este nuevo modelo de salud tuvieron en cuenta las particularidades de cada región, esa pregunta que le hice yo al viceministro, se la hicimos allá en el plenario de juntas y él se fue por las ramas. ¿En qué sentido? En que el norte de Santander es un caso especial. Acordémonos que de aquí tenemos límites con Venezuela y nuestro hospital, Erasmo Meos, uno de los más grandes de Sudamérica, de 10 pacientes, 7 son venezolanos. 7 son venezolanos. La red pública, en el caso de los municipios, los puestos de salud, que luego se llamarán CAPS, están, no tienen la tecnología y no están adecuados para atender la gran cantidad de personas que realmente se va a requerir. Bueno, yo tengo varios elementos, sí, claro, nosotros, o sea, digamos que hay unas particularidades no solamente allí,
sino en todo el país. Las particularidades y las condiciones que hay en el norte de Santander son completamente distintas a lo que pasa en el Amazonas, en el Maupés, en el Putumayo. La dispersión ocurre de una manera completamente distinta. Sabemos que el norte de Santander tiene eh, todo lo que corresponde pues a Tibú, Puerto Santander, eh, ¿qué más? Digamos que hay varias cosas, por ejemplo, conocemos lo que es Chitagá, Silos, Táchira, La Esperanza, que están más pegados a Santander, y aquí hay que definir que el tema de las subregiones tiene que estar planteado con algo que es fundamental, que no solamente es la cercanía, sino la conectividad. Es decir, eh, podemos plantearnos que, a ver, por decirlo así, que la gente de Chitagá está más cerca pues de Santander, pero el paso entre Chitagá y Bucaramanga pues es absolutamente difícil y les queda más fácil acercarse a otros lados porque Chitagá está más cerca hacia Boyacá. Entonces, todo ese tipo de situaciones de las subregiones y además de la oferta que existe en las distintas regiones, pues es importante. Entonces, tú planteas el tema del Erasmo Meos. Es claro, es una situación de deficiencia de camas, de hospitales, pero ahí se está partiendo del hecho de que solamente son los hospitales públicos quienes van a atender en el magisterio. Y lo que nosotros estamos planteando es que continúe la participación de, no de los operadores, sino de los prestadores que están haciendo la atención actualmente y que hay que ampliar la red. Es decir, nos estamos planteando no hacer un borrón y cuenta nueva, sino sobre lo que está edificado, generar y fortalecer la red, fortalecer y ampliar la red y mejorar lo que existe. No se trata pues de lo que dicen con la reforma a la salud, de que se acabó todo y se desapareció la red hospitalaria y pública y vamos a hacer solamente hospitales públicos y CAPS. No, creo que hay que partir de realidades y las realidades es que no existen CAPS suficientes en el país, en primer lugar. En segundo lugar, que los centros de salud que existen actualmente son muy precarios, primarios, que no tienen la capacidad de la atención, por lo tanto, tiene que continuar la participación de otros centros especializados, ya sean privados o mixtos, que dentro de lo que hemos hecho, hemos buscado el mecanismo para que se mantengan las sedes exclusivas para el magisterio en aquellos sitios donde no hay sedes exclusivas actualmente. Hay que buscar mecanismos para que el hospital que esté ubicado más cercano genere espacios, horarios y áreas de atención exclusiva. Eso también va a depender los, de las tarifas. Actualmente las tarifas con las que contratan los operadores a los centros de salud o a los hospitales en ciertas zonas, pues son tarifas irrisorias, son cercanas al IS más el 30%, que son tarifas de más de 14 años, 15 años y no se han modificado. Eh, y aquí se plantea un manual tarifario que ya está construido, pero que se puede permitir muchísimas mejoras y que permitirían, digamos, poder exigir mejores atenciones en los sitios donde se puede, donde van a llegar los Entonces, maestros. hay un parte de tranquilidad a que esa transición no nos va a generar un modelo de ensayo y error con muchas muertes ahí arrastrando, doctor Germán. Es un modelo de salud que recoge, digamos, las experiencias a nivel mundial. No estamos hablando solamente de Europa o de Inglaterra, de Francia o España, que están planteados con modelos territorializados con prestadores primarios. Es algo que ya está aprobado en Latinoamérica, en Costa Rica, en Cuba, en Chile,
En Cuba pues tiene unas características completamente distintas porque el modelo de salud es completamente estatal y tiene unas situaciones de déficit muy importantes que ellos logran solventar a través de la atención primaria, pero hay grandes déficits en términos de tecnología. Pero en el resto de países son modelos que están probados. ¿Cuál es el punto fundamental aquí? Definitivamente lo que dice Cristian, que es el tema de la intermediación. Digamos que alguien en algún momento me preguntó, venga, entonces estamos acabando las EPS, pero estamos haciendo una EPS para el magisterio. Esa es una contradicción. Y yo le decía, mire, no, es que no se puede comparar porque las EPS tienen un objetivo fundamental que es ganar dinero. Es decir, son empresas privadas cuyo objetivo social es, su objetivo económico, pues es ganar dinero. Y aquí en este caso no puede haber, digamos, intención de lucro por parte de la fiduprevisora. No quiere decir pues tampoco que se tenga que ir a pérdida, sino que simplemente tenga sostenibilidad. Eso es importante, a diferencia de lo que pasaba con los operadores, que sí tenían intención de lucro permanentemente y eso generaba obviamente una situación de barreras. Así que digamos que es desde definir pues que es una situación donde estamos experimentando, pues no, pero eso se tiene que ajustar a las realidades del país. Y las realidades del país son completamente distintas a las de otro lado y cada región tiene su propia realidad, así que esto requiere que sea un ajuste, de tener un ajuste importante. La propuesta trae la creación de unos equipos de cuidado integral en salud que los llaman EXIS. En el caso de Cúcuta, nosotros tendríamos derecho se crearían 6 equipos para atender los 16.756 afiliados que hay para el caso de Cúcuta. Esos seis equipos están integrados por 7 profesionales de la salud, es decir, 42 personas para cubrir los 16.000 afiliados que hay. Sí, efectivamente, los equipos de cuidado interdisciplinario de salud son equipos que tienen varias funciones. Digamos que lo que se ha demostrado, otra vez así a nivel mundial, es que estos equipos logran disminuir la cantidad de personas que se van a hospitalizar o la cantidad de personas que requieren servicios de urgencia. Entonces, eso es importante decirlo porque digamos que han demostrado que son efectivos y que disminuyen la carga sobre la red hospitalaria. Los equipos de cuidado interdisciplinario en salud no son equipos que van a hacer jornadas de salud y van allá y dicen, hola, ¿cómo están? Y usted de casualidad usted tiene diarrea, lo que nosotros conocíamos o hacíamos muy frecuentemente en las veredas cuando éramos rurales y hacíamos campañas de promoción y prevención en las veredas. Entonces íbamos y hacíamos y después no volvíamos a ver a la gente. No, estos equipos tienen que caracterizar al núcleo familiar y definir, bueno, aquí hay, por ejemplo, voy a traerlo a la realidad y a lo que deben hacer exactamente. Entonces, por ejemplo, en este grupo familiar hay un pensionado, tienen 2 mujeres en edad fértil, y 3 niños. Entonces, desde ahí ellos tienen que definir y hacer la historia clínica, no del paciente enfermo, sino la historia clínica del paciente sano, y definir, no, espera, los niños están sanos, pero hay que hacerles un seguimiento nutricional, evalúan cuál es el esquema de vacunación, la mujer en edad fértil, o si es una mujer de 20 años, decir, bueno, espérate, esta mujer tuvo ya la vacuna contra VPH para poder hacer acciones sobre el cáncer de cuello uterino, que es un absurdo. Nosotros tenemos una altísima tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino cuando no debería existir. Es una enfermedad que se puede erradicar. Entonces, y lo mismo con el anciano. Entonces, hacer una serie de acciones de promoción y prevención y demás. Si el paciente se enferma, ese equipo de cuidado interdisciplinario les sirve de gestor para llevarlo al prestador primario si lo requiere
o hacia un especialista si allí lo requiere sin necesidad de que pase por el prestador primario. O si es necesario, eso no excluye pues que la puerta de entrada también sea el prestador primario. Es decir, puede ser el equipo de cuidado interdisciplinario o puede ser el prestador primario quien haga el switch para que se lleve a un paciente a la red complementaria, a lo que sea necesario. Lo mismo pasa con los equipos de cuidado interdisciplinario en salud en el ámbito laboral. Allí tienen otras funciones, o sea, tienen que caracterizar no solamente a la persona, sino el espacio donde está, donde está trabajando, hacer el profesiograma, definir cuáles son los riesgos laborales y plantearse desde allí cuáles son las acciones que se tienen que hacer para poder hacer los programas de higiene laboral, de salud o de medicina laboral en particular, de acuerdo a las condiciones de cada uno de los centros educativos donde está yendo el equipo. De tal manera que estos equipos definitivamente sí tienen unas funciones muy específicas, muy claras, y la idea es que continúen de manera permanente haciendo el trabajo en los grupos familiares, en las casas, en el territorio y en los centros laborales. ¿Qué usted le aconsejaría, sí, a la Junta Directiva de Asinor y por consiguiente al Magisterio frente a esta diversidad de opiniones que existe hoy, temor, preocupación normal, natural del ser humano? Bueno, yo creo que hay digamos, una recomendación muy importante y es que hay que leer el proyecto, hay que estudiar sobre la necesidad de construcción. Es decir, creo que todos los que hemos hablado acá en este momento coincidimos en que es fundamental hacer un cambio de modelo en el sistema de salud, eh, que se requieren cambios estructurales que permitan garantizar el derecho a la salud. Se requieren cambios para mejorar la prestación de los servicios de salud, pero también que se requiere, y esto pues no lo han dicho, que se requieren elementos para mejorar la promoción y prevención y cambiar los indicadores de salud del magisterio.